presentable, agradecer por la presencia de quienes hoy nos acompañan, así como de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este espacio es muy importante y tiene como objetivo generar un espacio de diálogo abierto sobre el Plan General de Desarrollo 2025-2045 y sus implicaciones para nuestra ciudad. Para dar inicio a este ejercicio, me permito presentar a quien hoy nos convoca, la diputada Claudia Montes de Oca, nuestra diputada por el distrito de en la primera legislatura, preside actualmente el Comité de Asuntos Editoriales en este Congreso de la Ciudad de México y su agenda está enfocada principalmente en temas de educación y de desarrollo integral de la niñez y de la juventud. Le ha dado mucho seguimiento a las inquietudes que han manifestado varios vecinos de distintas colonias en Álvaro Obregón, en general de la Ciudad de México, y bueno, ahora le cedemos el uso de la voz para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Pues muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan aquí. Saludo con mucho gusto a mi compañera Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo, y sobre todo saludo a todos ustedes vecinos por estar hoy aquí. Este foro es para todos ustedes. Hoy nos reúne una preocupación legítima, el futuro de nuestra ciudad. El Plan General de Desarrollo 2025-2045 no es un documento cualquiera, es un proyecto que definirá la ruta para la organización, las políticas públicas y el presupuesto de nuestra ciudad durante los próximos 20 años. Determinará cómo se va a construir la ciudad, cómo nos vamos a mover, cómo se van a distribuir los recursos, cómo se garantizará el derecho a la ciudad para las próximas generaciones. Por eso, un proyecto con tal magnitud no puede ni debe construirse de espaldas a la gente. Nuestra Constitución local es contundente y señala que la planeación debe ser democrática, abierta, participativa y transparente. No es una recomendación, es una obligación. Sin embargo, hasta ahora la realidad ha sido muy distinta. Nos presentaron un documento de más de 500 páginas, cuya elaboración se dio en condiciones de opacidad, sin claridad y sobre todo quiénes participaron en su redacción, bajo qué criterios técnicos se construyó y sobre todo sin un proceso verdaderamente abierto a la ciudadanía. Lo que se ha querido presentar como una consulta exitosa parece ser una mera simulación que deja más preguntas que respuestas. Quiero compartir con ustedes unos datos y cifras que son sorprendentes. Por ejemplo, las más de 1,200 opiniones recabadas por el Congreso representan menos del 0,1% de la población capitalina. Incluso en la plataforma digital habilitada para este ejercicio, solo se recibieron poco más de 12,000 preguntas. Un proceso mínimo. En estas cifras no podemos hablar que este proceso es legítimo. Evidentemente no podemos llamar planeación democrática a un proceso que no garantizó información clara ni la participación real e informada de la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Pero el problema no es solo de forma, sobre todo es de fondo. El contenido del plan presenta vacíos preocupantes. Se plantea acciones generales sin rutas claras de implementación, sin responsables definidos, sin indicadores suficientes para evaluar resultados y sin respaldo presupuestal. Un instrumento de planeación que no establece cómo se va a ejecutar, cómo se corre el riesgo de convertirse en una lista de buenas intenciones, pero solo eso. En materia de desarrollo urbano,
se propone un modelo de uso de suelo mixto que, sin controles claros ni mecanismos efectivos de transparencia, puede convertirse en un incentivo para la corrupción inmobiliaria. El modelo que se propone tampoco toma en consideración que la mayoría de los servicios públicos ya están al límite, particularmente el agua. Incrementar la densidad sin planeación integral va a incrementar los niveles de desigualdad en el acceso a este recurso vital. A esto se suma una tendencia para centralizar el poder. La propuesta de crear las llamadas casas de gobierno en cada demarcación se ha presentado como un mecanismo de cercanía, pero no puede leerse como una forma de concentrar las decisiones y recursos de las colonias, reduciendo el margen de actuación de las alcaldías y debilitando la participación vecinal. Y si hablamos de participación ciudadana, la preocupación es aún mayor. La incrementación de rediseñar figuras como los copacos hacia esquemas distintos propone en los hechos un retroceso en los mecanismos de representación vecinal, que obviamente nos ha costado mucho tener. Otro problema es la exclusión y ampliación de sectores de la población. Por ejemplo, de los 190 pueblos y barrios originarios de la ciudad, solo unos cuantos fueron tomados en cuenta en la consulta y ni siquiera se garantizó el acceso a la información en sus propias lenguas. Esto no solo es una omisión técnica, es una falta de respeto a la diversidad y a la historia viva de nuestra ciudad. Frente a este contexto, hay que preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Una ciudad donde las decisiones se concentren en unos cuantos? ¿O una ciudad donde la voz de todos tenga un impacto real hacia el futuro? El foro al que hoy convocamos busca hacer una respuesta a esas preguntas. Es un espacio para recuperar el diálogo, escuchar inquietudes y propuestas de quienes vivimos en esta ciudad, sin simulaciones, sin interpretaciones partidistas, vecinas y vecinos. Es decir, tener la firmeza que la planeación de la ciudad no puede hacerse sin la participación informada de los ciudadanos. La Ciudad de México construye desde la experiencia diaria de quienes vivimos aquí. No podemos permitir que una visión centralizada, apresurada, desconcentrada de la realidad defina nuestro futuro para las próximas 2 décadas. Por eso, hoy damos un paso en las decisiones correctas, recuperar la voz ciudadana, exigir transparencia, construir una visión de ciudad verdaderamente democrática y sustentable. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, diputada. Sin duda alguna, son muchos los focos rojos que todo este proceso del Plan General de Desarrollo ha presentado a lo largo de los últimos meses. Y bien, a continuación tengo el gusto de presentarles a la diputada Olivia Garza. Actualmente ella es vicepresidenta de la mesa directiva en el Congreso de la Ciudad de México y preside la Comisión de Planeación de Desarrollo. Es licenciada en Derecho, actualmente está cursando el doctorado en Administración Pública y a lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como concejal en Iztapalapa, diputado local, impulsando temas de planeación urbana, salud y seguridad, siempre con un enfoque en mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. El día de hoy, la diputada Olivia Garza nos presentará un análisis detallado y técnico sobre el Plan General de Desarrollo. Démosle un fuerte aplauso. Buenos días a todos, compañera, la diputada Claudia. Muchísimas gracias por la invitación a poder platicar aquí con tus vecinos un poco sobre lo que nosotros detectamos del PGD y
y que nos preocupa. Aquí ya veo caras conocidas, la de la bióloga Beatriz, que maneja perfecto el PGD, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pero queremos que todos los ciudadanos sepan los problemas que tiene el PGD y por qué. La verdad es que tenemos que levantar la voz, seguir participando en contra, la verdad es que en contra del PGD, porque no refleja la voluntad de los ciudadanos. Pero para que lleguemos a esa conclusión vamos platicando un poquito más del PGD. Primero, el PGD, que nosotros ya manejamos mucho la palabra PGD, de repente en Álvaro Obregón me ha tocado ver mantas que dicen no al PGD. ¿Qué es el PGD? Es el Plan General de Desarrollo, que lo que significa que es un plan que el gobierno está planteando porque así lo mandató la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, y que no han podido implementar. Y es un plan de crecimiento de la ciudad a los próximos 20 años. Entonces, es un plan que tendría que ser muy ambicioso, pero que implica muchas cosas y que pasa por muchas materias. La que sigue. Ahí está. Que pasa por vivienda, por agua, por movilidad, por seguridad, por desarrollo económico, medio ambiente, participación ciudadana. Como ven, pasa por todos los temas. Y bueno, la que sigue, planear bien, pues, o planear mal también va a tener consecuencias, cualquiera de las dos opciones. La que sigue, bueno, desde el PAN hemos nosotros estado haciendo propuestas desde el primer día que se habló del Plan General de Desarrollo y se habló de la consulta. Justamente el 10 de noviembre abrió la consulta y el proceso de publicidad de la consulta, para empezar, duró 3 horas. Abrió a las 9 de la noche del 9 de noviembre sin que los vecinos pudieran conocer el documento previo a la consulta. Nadie conocía el documento y se abre así la consulta. Luego inicia la consulta y casualmente el gobierno decide que la consulta se lleve a cabo en las fiestas decembrinas, para que nadie de ustedes participara, para imponernos un documento desde el gobierno. Entonces el PAN levantó la voz otra vez y dijo, no es posible, esto es una simulación. Se amplió el plazo una vez y luego una segunda vez. Entonces la consulta concluye el 27 de febrero. Ahí es cuando concluye la consulta. La que sigue. Y a partir de ese momento se supone que ya todos ustedes pudieron participar en la consulta, lo cual pues los que tuvieron la oportunidad de acudir a foros, pues se dieron cuenta que ni siquiera los dejaban participar, ¿no? Que llegaron, yo tengo casos documentados donde incluso presentamos recursos jurídicos, por ejemplo en GAP, de gente que la sacaron literal de la consulta por opinar en contra del PGD. Y eso está documentado porque incluso aquí está mi compañera la diputada Montes de Oca, y en el pleno del Congreso lo denunciamos, porque eso quedó grabado en las redes del Congreso de la Ciudad de México, cómo sacan a la señora, que era además una especialista en urbanismo, del evento porque estaba opinando en contra del PGD. Pero bueno, vamos a hablar ya les platiqué un poquito el contexto y ahora vamos a entrar empezando con las anomalías que hemos detectado. ¿Por qué a Acción Nacional le gusta de alguna manera manifestar? ¿Por qué no? Pero con argumentos, no solo por decir no me gusta, no. Hay un argumento de fondo que sí nos perjudica a los ciudadanos y que es el que tenemos que defender. Primero, no habla de jerarquización de prioridades. No sabemos el PGD hacia dónde va, si va hacia agua, hacia vivienda, hacia seguridad, hacia medio ambiente. No hay una claridad, qué tema es primero, qué tema es el más importante y qué tema es después. No lo marca el documento. La segunda, hablamos
de indicadores poco verificables. ¿Qué significa esto? Que quisiéramos que existiera una página de internet, que podría ser la propia del Instituto de Planeación, donde se establezca cómo se va haciendo el PGD, cómo se va implementando, si estamos avanzando en drenaje, si estamos avanzando en agua, si estamos avanzando en los usos de suelo, todo ese tipo de cosas. Tendrían que haber indicadores que nosotros los ciudadanos podamos observar y en un momento calificar también. La que sigue, que aquí lo comentaba mi compañera la diputada Montes, el debilitamiento de dos figuras muy importantes: el debilitamiento de la figura de los copacos y de las alcaldías. ¿Por qué la de los copacos? Finalmente, los copacos es una figura de representación popular. Nosotros elegimos a nuestro vecino para que nos represente en la alcaldía, ¿no? Para que defienda los beneficios de la comunidad. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer asambleas vecinales. Básicamente lo que quiere hacer Clara Brugada es desaparecer la participación de los ciudadanos y poner a gente de ella en las colonias para que esté dirigiendo todo el destino de la colonia. Controlar todo, es un control total, vertical. Y por el tema de las casas de gobierno, es una alcaldía bis. Vamos a tener la alcaldía que nosotros los ciudadanos, a través de nuestra democracia y de nuestra participación, elegimos, y ella va a poner a un alcalde bis, y a ese es al que le va a dar la obra pública. Entonces, ¿qué va a pasar? El presupuesto, incluso lo dice el PGD, el presupuesto de obras se le va a dar a la Casa de Gobierno. Entonces, cada vez van a estar debilitando más a las alcaldías. Esto afecta evidentemente a las alcaldías de nosotros, de la oposición, pero también a las de ellos. Lo que cada uno quiere controlar es toda la ciudad. Incluso a los grupos de Morena diferentes al de ella, es la manera de meterlos para que sigan creciendo sus grupos y que ella tenga el control total. Estamos regresando a la época de la regencia. Algunos de los que están aquí seguramente se acordarán cómo se gobernaba antes, cuando había un regente de la Ciudad de México. Eso es lo que quiere: controlar todo, centralizar el poder. Y eso no lo podemos permitir porque son retrocesos a la democracia. Ahora sí, la que sí. La cuarta, la falta de articulación del sistema de derechos humanos. Incluso esto lo hemos comentado con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y le dijimos: el documento no tiene una transversalidad en el tema de derechos humanos. Ya tenemos derecho humano a la ciudad, al agua. Eso no se ve en este documento. Incluso en temas que tenemos que tomar muy en cuenta, el PGD no los toma, los derechos humanos de los adultos mayores. Cada vez nuestra ciudad está creciendo y nuestra población tiene más edad, es más grande. Y no se está previendo esto en el PGD. Hoy se sigue construyendo, se está hablando de la vivienda social que quiere construir la jefa de gobierno, pero no se está pensando en que las personas de la tercera edad no pueden estar en un piso 10 y bajar por una escalera, ahora sí que por una escalera, sin elevador. No se está pensando en una ciudad para adultos mayores y se está pensando en una ciudad vertical, hacia arriba, es lo que se plantea en el PGD. La que sigue. La fragilidad financiera y vinculación presupuestal. ¿Qué pasa? Este PGD no dice cómo cualquier proyecto ya está en nuestras empresas, ¿no? ¿Con qué dinero se va a implementar el PGD? No hay ningún lugar donde diga con qué dinero se va a implementar, de dónde va a salir. Nosotros, los diputados, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, cada año el gobierno nos manda un presupuesto que se aprueba. No dice si cada año
van a mandar ese presupuesto, si quién va a mandar el presupuesto, si quién es el encargado de la implementación del PGD, si este presupuesto va a seguir de cierta forma o si va a ser para agua, o si va a ser para medio ambiente, o si va a ser para salud, o para qué. No hay cómo va a suceder. Y pensando que estamos hablando de un proyecto a 20 años, ¿cómo garantizas, si no le pones dinero, que realmente se cumpla? Pues no hay manera, no está establecido. La que sigue. Y cada año puede cambiar la interpretación del presupuesto. Este año lo dedicamos a agua, el otro a medio ambiente, el otro a sismicidad, y así, porque no lo plantean. La que sigue. Y también vamos a pensar que va a haber 4 jefes de gobierno en estos 20 años. Entonces, el Plan General de Desarrollo pudieran aplicarlo de forma diferente si no le ponemos candado, porque ya van a ser personas distintas con visión diferente para la ciudad, y es como lógico, pero si no le ponemos el candado, pues va a cambiar, ¿no? No sabemos qué entienda uno por seguridad y qué entienda el otro, qué nuevas herramientas se establezcan, y no hay un candado para darle seguimiento. La que sigue. La coordinación metropolitana. La Ciudad de México está vinculada con 4 estados de la República. Estamos vinculados con el Estado de México, con Hidalgo, con Puebla y con Morelos. Tenemos 4 estados. Mucha de la gente que trabaja en la Ciudad de México vive en otros estados de la República y diario va y viene y utiliza toda la infraestructura urbana de la Ciudad de México en ese ir y venir. Y no hay una coordinación metropolitana con esos estados. Entonces, eso le falta al PGD. No están pensando en esos problemas, que por decir un problema hablamos de la movilidad. Cómo va y viene toda esa gente todos los días. La que sigue. La insuficiencia de reducción de la contaminación. Curiosamente, el PGD no habla casi de contaminación cuando vivimos en una ciudad que tiene un grave problema de la contaminación. Por decirlo menos, ayer tuvimos contingencia ambiental y entonces no hay una política pública que diga vamos hoy a mejorar el medio ambiente para no tener este problema. No hay ninguna política pública. Aquí siguen aplicando el hoy no circula, que no sirve de nada, que es una aspirina y no resuelve el problema de fondo. Tendríamos que ir a ver qué pasa con Tula, con la refinería de Tula, con los problemas de fondo que siguen sin resolverse. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y no lo menciona el PGD. La que sigue. Falta de evaluación y rendición de cuentas. Aquí, como no hay un responsable, pareciera que el responsable tendría que ser la directora del Instituto de Planeación. Pero no lo dice el documento, no tenemos esa claridad porque no lo pusieron. Entonces, ¿quién nos va a rendir cuentas de si el PGD se está cumpliendo o no se está cumpliendo o cómo se está cumpliendo? Y lo otro, bueno, ahí no. La otra, ya, como decía igual mi compañera la diputada Montes de Oca, ya se llevó a cabo la consulta ya concluyó, y por ejemplo, hay 98.500 consultas que se llevaron a cabo a niños, niñas y jóvenes. A mí, y es una gran interrogante que me surge, es cómo se consultó 505 páginas a los niños. O sea, es imposible. Sus datos de verdad son de vergüenza, porque no se puede hacer. Si hay consultas en el Instituto Electoral para niños y niñas, pero tienen que seguir un procedimiento pedagógico. Evidentemente no se estableció como consultas 505 hojas. Luego, también habla que se consultan a través de lo que nosotros llamamos
los que nos dedicamos un poco a política, el toca-toca, ¿no? Que ellos dicen algo así como algo de vecinales, ¿no? Intercambios vecinales, creo que dices. Y es la misma pregunta, ¿cómo consultas 505 hojas en toca-toca? Simplemente ahorita nosotros les estamos dando un resumen y cuánto nos estamos tardando, ¿cómo lo van a consultar en un toca-toca de 5 minutos? O sea, toda la información que ellos nos están dando es totalmente simulada, es falsa, es un documento que ya existía y que utilizaron estas consultas en las alcaldías nada más para validarlo de alguna forma, y que sabemos que muchas de las personas que acudieron a estas consultas eran empleados del gobierno. Igual pasó con las consultas que se realizaron en Los Pilares, hablaban de 503 consultas. Nosotros tenemos documentado cómo había 10 personas y les decía, la pregunta era, ¿cómo imaginas tu ciudad? Algo así. Y eran mesas de trabajo sobre temas generales. No hablaban del documento, ni siquiera tenían el documento en físico. Si tú pedías el documento, te decían que te metieras al cuerno. Entonces, pues la verdad es que es muy grave porque el documento no toca temas fundamentales. Otro tema que no toca el documento es el tema de seguridad. Como si tenemos un gran problema de seguridad en la Ciudad de México, solo 10 páginas se le destinan al PGD. Eso pues no es posible. Y el tema de pueblos y barrios originarios, los pueblos y barrios originarios siguen una lógica diferente que la ciudad y tampoco fueron consultados con los procedimientos adecuados. Surgen, la verdad es que muchísimas preocupaciones, porque la jefa de gobierno en el bando 1, que ya publicó hace como 6 meses, habla de la construcción de la vivienda. Y uno de los temas que tiene este documento es una regularización de la tenencia de la tierra. Entonces surge la preocupación si esa regularización de la tenencia de la tierra está bien. En algunas alcaldías, pensemos en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, donde ya hay viviendas de 2 pisos que no tienen servicio, no tienen agua, no tienen drenaje. Yo les he mandado el Bactor porque tienen fosas sépticas para poder desasolvar. Les mandas el agua por tandeo y el argumento es no les damos los servicios porque son zonas de reserva ecológica. Entonces, la jefa de gobierno va a utilizar este PGD para regularizar eso. A lo mejor eso está bien, pero la preocupación es si el día de mañana no vamos a ver pequeñas casitas de estas de campo, de las casas de campaña, las pequeñas casitas de campaña en el Ajusco, y luego no salgan porque también las van a regularizar y van a hacer su edificio de INPI. Eso es lo peligroso de dejar como muy abiertos los conceptos, que es lo que está dejando el PGD. Entonces la ciudad, ya para concluir, pues creo que la ciudad debe aspirar a ser competitiva, sostenible, ordenada, innovadora, segura y más cercana a la gente, y este PGD no incluye la voluntad de los ciudadanos. Ha sido una simulación y un engaño del gobierno de la ciudad. Yo lo que los sigo invitando es a que participemos, a que nos manifestemos en contra del PGD, y aquí comprometo a mi compañera diputada Claudia Montes de Oca que si el PGD llega al Congreso de la Ciudad de México, que cerremos el Congreso. No podemos permitir que ese documento pase, porque si llega al Congreso, lo que dice la Constitución es que en 6 meses, aun cuando no lo aprobemos, por afirmativa ficta, se aprueba de forma automática. Entonces, por esto la preocupación y el, de alguna manera, pedirles que nos ayuden, que nos apoyen y que cerremos el Congreso si llega el documento aquí, porque sí es algo que nos va a afectar a todas y todos. Es cuanto en el papel. Foto. Muchas gracias, diputada, por
información tan clara y tan preocupante sobre todos los riesgos que implica este PGD. Vamos a pasar ahora a la etapa de discusión, de diálogo. Recuerden, este foro es un foro ciudadano en el que el objetivo es escuchar sus inquietudes, sus propuestas, para que nuestras dos valientes diputadas puedan tomar nota y exponerlas ante el Congreso de la ciudad. Entonces, les voy a pedir a quienes quieran hacer uso de la palabra para exponer dudas o problemáticas muy concretas, si me ayudan levantando la mano para que podamos compartirles el micrófono. Si gustan, voy anotando una lista. Empezamos con el nombre. ¿Les parece bien? Agotamos estas 4 intervenciones y le cedemos el uso de voz a las diputadas y nos seguimos pues con otra ronda. Entonces, empezamos con Ivonne Barbosa, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias por permitirnos estar en este foro. Comparecemos como ciudadanos, vecinos, para exponer nuestras preocupaciones, ¿sí se escucha bien?, respecto a la seguridad para los usuarios de la línea 5 del cablebús que está actualmente en construcción. Al ver en nuestra zona a personal trabajando contratado por el gobierno de la Ciudad de México, se solicitó formalmente información sobre los estudios técnicos previos a cualquier obra, ¿sí?, los cuales fueron negados por escrito. Los clasificaron como información de acceso restringido en modalidad de reservada por 3 años. O sea, ni que fuera seguridad nacional, ¿no? O sea, es una obra. Como todas las obras, se necesitan estudios y permisos antes de empezar a construir. Pero bueno, entonces nuestra preocupación es porque estamos en unas zonas donde tenemos hundimientos, cuevas, minas, deslaves, microsismos, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, la historia, la UNAM, la gente capacitada que se dedica a eso, ¿sí? Entonces, los usuarios del cablebús tenemos derecho a viajar de forma segura. Eso es lo que pedimos. No estamos en contra de la movilidad, al contrario. Entonces, es lo que queremos dejar muy claro. Estamos a favor de la movilidad, y más si es ecológica, pero que se haga bien, que sea segura para todos, ¿sí? Se ha caído el metro, se ha descarrilado un tren. Entonces, tenemos temor por nuestra seguridad al viajar en el cablebús, que se construye sin los estudios, como mencioné, de mecánica de suelos, movilidad, impacto ambiental, etc. Y que además pasa por arriba de casas habitación. Eso también es preocupante, porque pone en riesgo a los habitantes, ¿sí?, en un alto riesgo de accidentes. Si en Suiza se cayó el cablebús hace un mes, lo vieron en las noticias, y ellos tienen años y años construyendo cablebuses, ¿sí?, teleféricos, ¿sí?, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué solicitamos, por favor, dadas ustedes que nos representan? Solicitamos acceso a esos estudios mecánicos, técnicos, bla, 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 pero previo a la construcción. Las cosas se planean, queremos que se hagan, pero que se hagan bien. Solicitamos un acercamiento y colaboración con los vecinos para minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad de usuarios y ciudadanos que tienen su hogar abajo del paso de posibles 500 cabinas diarias, ¿sí? Y bueno, eso es en síntesis. Agradecemos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones. Es un sentir legítimo de los vecinos de la zona de Álvaro Obregón. Confiamos en que su intervención permita encauzar este asunto de la mejor manera, garantizando la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana. Muchas gracias.
no estamos en contra de la línea 5 del cablebús. Estamos a favor de una movilidad, pero segura. Lo que pedimos es que las autoridades se acerquen a dialogar y presenten los estudios requeridos para demostrar que no corremos ningún riesgo, ni los que están abajo, ni los que vamos en el cablebús. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de seguir con nuestro compañero Eduardo Reyes, por ser dos preguntas, temas que están relacionados con relación a la línea 5 del cablebús, le cedería el uso de la palabra a nuestras diputadas para atender esta problemática y posteriormente nos seguimos con Eduardo Reyes. Vecinas, pues compartimos con ustedes la preocupación. Efectivamente, eso de guardar, de reservar 3 años la información, eso va contra nuestros derechos, porque información es la que tenemos que tener, ¿no? Todos los ciudadanos, y que hoy el gobierno nos diga, no les podemos dar información, está reservada, pues, ¿por qué está reservada? Ahí es la primera pregunta, el por qué. ¿Por qué está reservada? ¿Por qué no quieren ser claros con este tema? Efectivamente, la movilidad es muy importante, y más en la parte alta de Álvaro Obregón. Es muy complicado bajar a la alcaldía, desde Torres de Potrero, desde el Caballito, el Paraje, todas esas, es muy complicado, pero con seguridad. O sea, yo creo que está bien, no nos negamos, todos queremos esa movilidad, pero sí que sea seguro. Nosotros presentamos, ustedes nos acompañaron en el punto de acuerdo que se presentó la semana pasada para pedir esa información, el cual pues vemos a todas luces que Morena sigue teniendo guardada esa información porque lo manda a comisión, ese punto de acuerdo. Qué bueno que hoy están aquí, porque sí es importante ahorita con el plan de desarrollo que la presidenta se entere de todos estos temas tan importantes y qué es lo que se va a defender, ¿no? El por qué otra vez no se puede decir que sí a este plan cuando no se han visto o no ha sido claro. Al final es un cablebús que tiene mucha ambición. O sea, estamos hablando del cablebús más grande de Latinoamérica. O sea, no es una parte pequeña. O sea, sí abarca gran parte y es un proyecto muy grande con una inversión de casi 8 millones, que es 8,000 millones, que es lo que se está invirtiendo. O sea, es muchísimo dinero, son 114 torres. Entonces, todo eso queremos saber y estamos en todo el derecho de seguir preguntando y pidiendo explicaciones. Yo lo que les quiero decir que seguimos en pie acompañando toda esta inquietud de preguntar hasta que no nos respondan cuál es, por qué están guardando esta información y que bueno, nuestra compañera Olivia se lleve este dato muy importante para ponerle un por qué no, por qué no debe ser el plan, ¿no? ¿Tienes algo que decir? Coincido de que son medios de transporte, aunque, bueno, en estos casos creo que es un medio de transporte bueno, el cablebús, ecológico, pero coincido con las vecinas que el gobierno nos tiene que informar de manera puntual si se cumplen todas las medidas de seguridad para no estar en ningún riesgo las personas que lo quieran utilizar. Aunque yo sigo creyendo o sea, que hay zonas donde el cablebús está muy bien, pero que necesitamos también más metros y este gobierno no está pensando en los metros, necesitamos más metro también, no solo cablebús, porque siento que a este gobierno le encantan las obras que se ven bonitas, pero no atiende a tanta población como quisiéramos, ¿no? Entonces el metro sigue siendo un medio de transporte muy bueno y que también necesitamos en la ciudad. Muchas gracias, diputadas. Pasaríamos entonces con la pregunta y comentario de nuestro compañero Eduardo Reyes. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio que abren. Y bueno, rápidamente, yo soy vecino de Río de los Padres. Estamos teniendo ahí una problemática que se refleja mucho de las red flags que mencionaba hace un momento. En cuestiones de consulta, transparidad, tomar en cuenta a los vecinos,
porque nosotros recientemente, bueno, desde el 2010 han empezado cambios en lo que es el nombre de la colonia, el código postal, que han venido a afectar gravemente a ahora ya 9 manzanas en cuanto a pagos, trámites, porque nos asignan una manzana diferente, una clasificación distinta, de una colonia alta. Entonces, es importante retomar todo esto del plan, porque muchas problemáticas que tenemos actualmente y que siguen aumentando se ven reflejadas en esta poca claridad, pues el proceso ha sido bastante irregular y no ha sido para nada claro. No hay ninguna autoridad que dé una explicación de por qué ha sucedido esto, nadie nos ha tenido una solución clara. Entonces, igual me parece que si pasa este documento, las problemáticas en cuanto al uso mixto de suelo van a tener más consecuencias para la población. ¿Qué estamos exigiendo? Que se nos reincorporen nuestros datos como anteriormente eran, colonia, código postal y una revisión en la clasificación de la manzana. Posteriormente pedimos que se haga revisión en caso de pérdida y de agua, porque la verdad es una situación muy estresante y que a muchos vecinos está preocupando. Entonces me parece muy importante retomar el plan, desarrollar las propuestas no claras que se están manejando, porque yo veo muchas problemáticas que pueden y vimos muchas problemáticas de no consultar a los vecinos y mantenernos informados. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Cedemos el uso de la voz a nuestras diputadas. Eduardo, muchas gracias. De hecho, traemos las firmas que le vamos a hacer entrega a Oli de ustedes que están en desacuerdo del cambio del PGD. Entonces, Oli, ahorita en un momento te las entregamos, porque obviamente hay muchas dudas, ¿no? Dudas, por ejemplo, en esta situación de Olivar de los Padres, el cambio de uso de suelo, de verdad, es impactante que después de ser de un pueblo originario, hoy es una zona residencial, ¿no? Y algunas calles. Y lo peor del caso es que les están cobrando como zona residencial. Y eso es muy peligroso, porque al final del día, pues, ¿qué se están metiendo ahora con nuestros documentos? Porque tenemos que cambiar escritura, credenciales de lector, el pago del agua se ha elevado, del predial se ha elevado. O sea, realmente ha habido muchos cambios que hoy se está luchando, que era lo que platicábamos, se está luchando porque quede como estaba antes, ¿no? Que no haya un cambio de nombre de colonia, porque aparte es por calles. De verdad es muy peligroso, es algo que yo le comentaba a Oli, porque también en el plan de desarrollo, por lo que podamos avanzar, se puede caer, puede haber modificaciones, ¿no? O sea, ya avanzamos un poquito en que no nos cambien esto, el cambio de uso de suelo, ¿no? Eso viene ahí. Bueno, ahorita eso, que ahí que lo explique Oli, que todos esos cambios donde tenemos que estar alerta, donde obviamente seguiremos acompañándolos. Yo haré entrega de las firmas que están inconformes en la aprobación. Por eso hoy es importante de verdad que nos unamos. ¿Cómo va a ser la única manera que nos escuchen? Desafortunadamente el Congreso tiene una mayoría artificial, que no sé si todos saben cómo llegó esa mayoría artificial al Congreso. ¿Qué es lo que pasa? El que nosotros estemos en contra de la oposición no va a ser un cambio, porque no tenemos la mayoría, ellos la tienen. ¿Cómo vamos a poder frenar esta situación? Como bien lo dijo Oli, si tenemos que cerrar el Congreso, lo vamos a cerrar vecinos y sus diputados, sus representantes, porque va a ser la mejor manera de poder actuar ante este gobierno que nos quiere imponer decisiones que al final del día no fueron tomadas en cuenta por nosotros. Si fueran tomadas, pues obviamente estaríamos de acuerdo. Hay cosas en las que podemos sumar y que puede crecer, pero hay otras cosas que son imposiciones. Entonces, yo sí les agradezco el que hoy estén aquí y que vamos a seguir en la lucha de Olivar de los Padres, que no se le cambie el nombre, el tenerlos informados. Oli va a explicar ahorita lo peligroso que sí puede ser el aceptar el plan general y cómo poderlos apoyar, siempre unidos, vecinos y sus representantes. Le doy el uso de la voz a mi compañero.
el PGD también plantea mucho, pues como los usos de suelo mixtos y las centralidades, entonces ahí es peligroso porque pues al lado de tu casa te pueden meter un comercio, edificios, la ciudad que ellos están pensando es vertical, entonces serían edificios muy altos para que alberguen a más gente, pero si no tenemos los servicios y la infraestructura urbana adecuada, pues van a colapsar, ¿no? Nos van a dejar sin agua, vamos a tener problemas que no teníamos, problemas de movilidad, porque pues más gente va a llegar a las colonias con este modelo de ciudad que están plasmando, ¿no? Que están intentando. Entonces, pues ahora sí que hay que levantar la voz, no hay que permitirlo, y vecino Eduardo, pues aquí nos unimos con la diputada Claudia Montes de Oca para ver esta problemática de Olivar de los Padres, que seguramente se va a repetir en otras alcaldías, porque sí, es un problema jurídico muy importante, ahora sí que a largo plazo, porque no van a coincidir los documentos originales que tú tenías, tu escritura, con la nueva colonia y la nueva nomenclatura. Entonces sí es un problema jurídico importante, que qué bueno que lo estás denunciando y vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, diputadas. Pasamos ahora con la pregunta y comentario de nuestro compañero Alfonso Saucedo. Está aquí al frente. Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, pues yo hablé en principio como un ciudadano que está interesado en que la ciudad esté muy habitable y muy bonita y que sea de 15 minutos y que todos seamos felices. Y creo que a mí me interesa, ¿no? A mí no me interesa mucho si es Morena, si es el PAN, si es Movimiento Ciudadano. No me interesa vivir bien, ¿sí? Como ciudadano. Creo que a todos, ¿no? Bueno, en fin, ahora los problemas son inmensos, verdaderamente grandes, ¿no? Yo diría que si le complicáramos el presupuesto que tiene asignado actualmente la Ciudad de México, pues todavía nos tardaríamos un buen número de años para resolver todos los problemas, ¿no? Eso no se va a hacer desde luego, pero necesitamos más ingresos, necesitamos más recursos, estamos muy reducidos en cuanto a eso, ¿no? El actual gobierno y el anterior, el del observador, pues se ha negado o ha declarado así públicamente que no es necesaria una reforma fiscal, que con lo que tenemos alcanza, y eso no es cierto desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, una primera pregunta sería, desde el punto de vista de la posición del PAN, ¿sí? ¿Habría una opinión favorable para hacer una reforma fiscal que creara nuevos impuestos o que incrementara los que ya hay para poder subsanar este déficit presupuestario? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Ahora, como segundo punto, cuando hablan de una ciudad competitiva, y bueno, de acuerdo a cómo se maneja a nivel de la ciudad y del país el nivel de sueldos, pues tenemos todavía una pobreza muy sensible, ¿sí? Es decir, los sueldos están muy deprimidos, ¿no? La economía está mal, no crece, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es su postura para que la economía vuelva a tomar su competitividad y su crecimiento, y que este beneficio llegue a todos, ¿no? Y bueno, desde luego que hay mil temas, bueno, pues es el Plan General de Desarrollo, ¿no? Que yo he leído buena parte, me parece un cúmulo de buenas intenciones, ya está, ¿no? Pero en materia de agua, por ejemplo, concretamente, ¿qué es lo que harían? Hay un déficit muy grande de esto, ¿no? Yo soy vecino de Tlalpan, el 28% de la población no tiene agua de grifo diario, ¿no? Entonces, ¿qué harían sobre eso? En materia de vivienda, hay un rezago muy grande en materia de vivienda.
cuál es su postura. Gracias. Muchas gracias, vecino. No sé si haya alguna otra pregunta antes de pasar con las diputadas. Bueno, con la diputada Montes de Oca. Vecino Alfonso, te quiero decir, no es que el dinero no alcance. O sea, en realidad estamos hablando de la recaudación de bastante dinero. Que yo creo que aquí el problema no es el hacer una reforma, sino que realmente ese dinero se distribuya bien y se gaste bien. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que invierten, por ejemplo, la jefa de gobierno anterior traía un proyecto de pilares. Le invierte a los pilares para beneficio de la gente. Ahí están los pilares. Okay. Llega esta jefa de gobierno y trae un proyecto de utopías. ¿Y qué pasa? Destruye los pilares para hacer utopías. ¿Y entonces qué pasó ahí? Exactamente, estás gastando el dinero mal. ¿Por qué si ya invertiste y no tiene mucho tiempo? Si bien recuerdas, tenemos un parque, el Parque Japón se le invirtió, la alcaldía le invirtió, se dejó un buen proyecto, se utilizaba ese parque. Hoy quieren hacer una utopía donde eso ya servía. ¿Qué se propuso desde el Congreso? Se propuso que sí queremos esos beneficios, pero en las colonias más altas donde realmente se requiere. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No, porque ellos querían esa zona, entonces están desperdiciando el dinero. O sea, realmente no es que nos quiten más dinero, es que el dinero que ya nosotros aportamos lo distribuyan bien y que lo gasten bien y que no destruyan lo que ya hicieron por sacar ese recurso. Ese es el tema con ellos, que realmente no lo utilizan como deberían. Y no es tanto una reforma que nos pidan más dinero, por Dios. El dinero que se da, ¿dónde está en las calles? No lo vemos. No lo vemos en la luminaria, o sea, no lo vemos reflejado nuestros impuestos en nuestras colonias. Pero eso sí vemos que de repente, pues, ya se les ocurrió otra obra y pues vamos a tirar esta que acaban de construir y que es buena, que funcionó. Entonces, yo creo que ahí es el tema, no es hacer recaudar más impuestos, es utilizar el presupuesto que existe, utilizarlo bien y no estar hacer y deshacer. Conforme a la construcción, o sea, a ver, bueno, ese tema mi compañera hoy lo tiene más dominado, que es sobre la construcción de casas, dónde, cómo. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera. Mire, señora Alfonso Saucedo, nada más un dato. Tlalpan tiene 3.387 millones de pesos de presupuesto. Tiene un presupuesto, la verdad es que bastante alto. Lo que pasa, como decía la diputada Montes de Oca, es que es cómo lo gastas, que realmente se haga la obra pública y que beneficie a los vecinos, porque de repente pues hay muchos faltantes, no hay una rendición clara de qué se está haciendo y no llega ese dinero a las colonias, pero sí hay bastante dinero que se utiliza. En cuanto usted hablaba de vivienda y gentrificación, el bando 1 que sacó justo la jefa de gobierno Clara Brugada previo al Plan General de Desarrollo, hablaba de que ella quería construir, si no mal recuerdo, 600,000 viviendas en la Ciudad de México, porque ese es el faltante de vivienda que hoy enfrentamos, ¿no? Entonces, pues el proyecto es muy ambicioso, no tenemos claridad cómo lo va a hacer. En el PGD se habla de centralidades y en las centralidades significa en las alcaldías donde se está pensando construir esta vivienda, casualmente, no sé por qué, son las alcaldías del PAN. Es en Benito Juárez, es en Coyoacán, es en Cuauhtémoc y es en Miguel Hidalgo y en Guajimota, donde se está planteando construir más vivienda. Incluso yo le voy a decir algo, yo me siento ofendida cuando me dicen que solo van a construir vivienda ahí,
porque yo creo que si queremos de veras hacer un piso parejo, tenemos que hacer vivienda en las 16 alcaldías, no solo en estas 5. Yo soy de Iztapalapa y a mí me gustaría que hicieran vivienda social para la gente de Iztapalapa, porque entonces, ¿cómo tú vas a mantener esta parte del arraigo, de quedarte donde tú creciste, si no hacemos vivienda social en esas zonas? Si yo vivo mi mamá vive en Iztapalapa, yo quiero vivir en Iztapalapa, ¿no? Cerca de donde vive mi mamá, para que mi mamá me cuide a mi niño cuando voy a trabajar. Eso es lo típico de la problemática, sobre todo las mujeres que trabajamos. ¿Quién nos cuida al niño? Pues nuestra mamá. Entonces queremos vivir cerca de donde vive tu mamá. Entonces, si el planteamiento de la jefa de gobierno no es construir vivienda en las 16 alcaldías, creo que desde ahí tenemos un problema de fondo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a seguir poblando las mismas 5 alcaldías que casualmente son de la oposición. Y el argumento es que en las otras no hay servicios. Entonces le tendríamos que decir al gobierno, llévele servicios para que todos tengan acceso a los servicios. Si queremos una ciudad de los 15 minutos, pues hay que construir hospitales, hay que construir escuelas, hay que construir centros comerciales para que la gente pueda trabajar y vivir en el mismo lugar, porque de otra manera todas las colonias, o muchas, sobre todo las del oriente, son colonias dormitorio. La gente solo llega a dormir y tu casa te queda a 2 horas. Es más, es penoso decir, como dicen ahora, estoy a 2 horas de la Ciudad de México, ¿no? Porque todo nos queda a 2 horas. Eso no es la ciudad que están planeando de los 15 minutos, pero tenemos que detonar vivienda en las 16 alcaldías, no solo en 5. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y también usted decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues la jefa de gobierno tendría que hacer incentivos para que los empresarios generen empleo, generen más empresas en la Ciudad de México, y entonces el nivel socioeconómico pues sea más alto, podamos tener todos más oportunidades de empleo. Hay que generar condiciones para que los empresarios se sientan también seguros, ¿no? Yo me sienta seguro de poner mi empresa porque no me van a extorsionar, porque también tenemos un problema de seguridad fuerte. Entonces hay que generar condiciones para que los empresarios inviertan más en la Ciudad de México, haya más empleo y haya más vivienda en las 16 alcaldías. Eso es lo que yo diría. Gracias. Muchas gracias, diputadas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vecina su nombre? Beatriz Olivera. Adelante, vecina. En el análisis del documento y en las noticias de lo que hemos estado viendo de cara al mundial, me queda la incógnita de dónde está estructurado dentro del programa, dentro del Plan General de Desarrollo, un rubro de mantenimiento. No hay. Las calles están palaceadas, ya la calle no cabe en el hoyo en muchos lugares. El metro, pues mejor me llevo mi jabón en algunos lugares para bañarme con las regaderas del metro, con las fugas. Ahorita estamos viendo ya de cara al mundial que tenemos cascajo por todos lados en muchas estaciones del metro, que pues lo único que sabemos es que le están dando una manita de gas, que no le están dando mantenimiento. La seguridad no está implícita, la seguridad, por ejemplo, ahorita aquí en Barranca del Muerto,
desde el sexenio pasado, cuando se empezó a construir, o desde el antepasado que se empezó a construir por San Ángel, la verdad es que da terror meterse al metro Barranca del Muerto, porque tenemos un edificio que se construyó sobre la infraestructura del metro y no sabemos si se le hicieron las modificaciones técnicas de ingeniería para soportar la infraestructura de ese edificio y al paso del tiempo qué es lo que va a pasar. Y lo digo y lo comento porque cierto funcionario que no va a nombrar me dijo: no te subas en el metro en Barranca del Muerto, es muy peligroso, ahí está terrible. Bueno, ok, no tengo la constatación técnica, porque además pues es información, como dicen, reservada. Si está realmente modificado de manera adecuada. Por ejemplo, en materia de residuos, no tenemos infraestructura, tenemos muchos camiones que tienen más de 40 años dando servicio, y estamos diciendo es que vamos a hacer la ciudad de basura cero. Bueno, pues sí, pero ¿cómo? O sea, una serie de cosas que falta el mantenimiento. No se está considerando el mantenimiento como parte de la política pública en la infraestructura de toda la ciudad y de todo lo que se está proponiendo. Y obviamente a eso hay que dedicarle muchísimo dinero. Simplemente vimos en el sexenio pasado incendios bastante agrestes en la infraestructura eléctrica del metro. Volvemos al metro. Queremos más gente sobre esa infraestructura, pero esa infraestructura está diseñada para soportar a más gente. Queremos a más gente en la ciudad central, pero la infraestructura eléctrica de la conducción está diseñada para eso. Estamos colgando cables de servicios de comunicación sobre los postes de luz y sobre los postes eléctricos, y pues muchos ya son postes que pues ahora sí que se están deteniendo por los cables, porque ya el poste está hueco por abajo, ¿no? O sea, no hemos ido cambiando la infraestructura, no la hemos ido perfeccionando, y cambiando. Tengo un libro que me regalaron hace no mucho de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el que se dice todo lo que se tiene que hacer, pero pues si yo hago la calca, es lo mismo que se tiene que hacer ahorita. O sea, en materia de infraestructura, de cambio de drenaje, pues seguimos con el mismo 40% de fugas de agua y de fugas simples. El drenaje que tenemos en muchas zonas de la Ciudad de México sigue siendo de cemento asbesto. Si les suena lo de asbesto, es cancerígeno. Y no lo estamos cambiando. No hay presupuesto para el mantenimiento y para cambiar esa infraestructura. No hay presupuesto para el drenaje. Muchas veces el drenaje ya es tan viejo, o sea, tiene más de 50 años, y con las mermas de agua que hemos tenido y todo eso, el asbesto se empieza a fracturar, es normal, y con los microsismos y macrosismos y los sismos que tengamos, se empieza a fracturar y es normal. Y déjenme decirles, si se fractura un drenaje, pues y se fractura el de agua también, pues ¿qué estamos consumiendo? Yo no les pregunto. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a pasar ahora, vamos a ligar en bloque la pregunta o el comentario de nuestra compañera Sandra, por favor. Buenos días, mi nombre es Sandra Muñoz, soy vecina de la colonia Tabacalera, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde el 2008 se hizo un plan de desarrollo urbano de la alcaldía Cuauhtémoc,
que en nuestras calles y colonias céntricas, en donde han sido lastimadas fuertemente por los sismos del pasado, resulta que no nos dimos cuenta y en el 2008 se autorizó este plan y actualmente se pueden construir en calles secundarias edificios de más de 25 niveles sobre calles que por décadas nuestra infraestructura de inmuebles, el más alto ha sido de 5 niveles. Entonces, estos problemas de 2008 a 2017 se han ido reflejando sobre que ahora, a una cuadra del Monumento a la Revolución, tenemos un Tigrán, tenemos en calles secundarias edificios de 20 niveles, con todas las amenidades que son llamativas, y actualmente el problema es que esto se está reflejando para futuras construcciones sobre un terreno, sobre una colonia que está identificada en el mapa de riesgo como altamente pues sensible cuando hay sismos porque ha habido derrumbes. Entonces, la idea es que todos los ciudadanos nos pongamos las pilas en relación al Plan General de Desarrollo, porque así como este dato que les mostré que sucedió en el 2008 y que en el 2017 nos empezó a crear este tipo de problemas que hoy tenemos como construcciones irregulares y todos estos grandes edificios en colonias que obviamente no debieron de haberse autorizado el aumento de niveles para las construcciones. Los vecinos hoy estamos batallando en colonias como Juárez, San Rafael, Tabacalera, Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque en calles secundarias se les ocurrió dar la autorización para crear el University Tower, que es de 58 niveles, sobre una calle secundaria y que le sacaron la nomenclatura por el Paseo de la Reforma 150, que es donde sí, en teoría, pues se pueden se va a construir este tipo de edificaciones. Otra de las cosas es que en el Plan General de Desarrollo Urbano, las colonias que tenemos patrimonio histórico, cultural y urbano, pues no está reflejado solamente como que en ese ánimo de ser una ciudad, de ser una ciudad incluyente. Ahora vamos a poder tener, como en mi caso, en el Monumento a la Revolución, van a poder crear coworkings para darle este plus a la ciudadanía, ¿no? Entonces, el nulo respeto que existe ante nuestro patrimonio cultural, inmobiliario y artístico en este Plan General de Desarrollo es nulo. Entonces, pues sí, haría yo un llamado al Congreso, a todos los diputados que nos representan, que se vean estas situaciones en donde exponen a los ciudadanos y al patrimonio que tenemos nosotros en estas colonias, que en calles secundarias no se construyan este tipo de edificios que superan las construcciones que tenemos originalmente. Y es decir, a más si supera 10 niveles, ya nos va a crear conflicto de caos vial, el agua, que por supuesto es un problema que toda la ciudad tiene, y los impactos sociales que nos crean en esta área son muchísimos por la cercanía del Monumento a la Revolución. Entonces, sí es importante que pasemos la voz y que nos involucremos para que no permitamos que estos problemas que pasamos en las colonias se vayan identificando, porque hoy somos nosotros, después fue Olivar de los Padres, con este problema tan fuerte, que sí vamos a ir dimensionando estos problemas. Entonces sí necesitamos que haya mucho trabajo vecinal y que se puedan hacer cosas positivas que no vayan a tener problemática futura con nuestras colonias. Muchas gracias, Alma. Cerramos este bloque con la participación de nuestra vecina Mercedes. Buenos días, yo vengo de la alcaldía Álvaro Obregón, de la colonia Colina del Sur. En Colina del Sur tenemos un problema
de acuerdo al Plan General de Desarrollo, se está incrementando la vivienda, pero no vivienda que corresponde a particulares, vivienda que se está robando el gobierno. Tenemos muchos, en Colinas del Sur tenemos muchos terrenos donde ya hicieron un recorrido. Sí voy a decir el nombre, la concejal Cecilia Cruz. De hecho, ahorita en la cerrada de Romería pusieron ya vivienda del INPI, no presentan documentación. En la barranca que igual quisieron construir, en lo que es la calzada de las carretas, sí detuvimos eso y resulta que ya hay un particular dentro de la barranca, dicen que es de particular. Esa obra sí la pudimos detener porque no tenían los papeles adecuados. Presentaron documentación falsa porque nos metimos a un legal a ver si estaba realmente escriturado y no, venían del Estado de México, muchas propiedades vienen del Estado de México con documentación del Estado de México, cuando estamos en la Ciudad de México. Ahora otro tema, con respecto al dinero que se le dio a la alcaldía, son más de 57 millones de pesos que no ha hecho nada el alcalde por su alcaldía. Tenemos baches, tenemos luminarias apagadas, como dijo la compañera, seguimos teniendo asbesto en todo lo que es la parte de la red hidráulica, colectores marginales que ya no funcionan, son de un diámetro muy pequeño, donde ya no basta, por eso los ríos igual, con contaminación, y esto, en vez de gastarse el dinero en obras inútiles, como también la es el cablebús, que nos quieren poner en Colina del Sur, cablebús línea 3, Santa Lucía, donde en primer lugar está mal escrito porque no es parte de Santa Lucía, es parte de Colina del Sur, donde nosotros somos un fraccionamiento, una obra que va a costar más de, no, exacto, más de 58 mil millones de pesos, una obra que va a costar más porque necesitan hacer más estudios. No tienen estudios, ahorita yo vengo de una reunión con César Carabioto donde no tienen estudios. No tienen estudios de impacto, no tienen estudios ambientales y aún así siguen talando árboles. Nosotros sí queremos detener que reubiquen esa obra porque no tiene factibilidad. Si ustedes saben, en otras obras ya no ha habido mantenimiento para lo que es el cablebús. Tuvo un problema una de las líneas que se quedaron atrapados más de 8 horas. Entonces decimos, sí están haciendo obras con los pies, sin estudios y sin impacto. A mí me interesa mi colonia, me interesa mucho porque ya fueron a hacer levantamiento de todos los terrenos y van a construir. Ya quieren cambiar también de H3 a H5 y ya están construyendo, de hecho ya están construyendo más de 5 edificios de más de 5 y la verdad ni siquiera con permisos. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, vecina. Entonces, bueno, le cedemos el uso de la voz a nuestras diputadas para atender este bloque. Beatriz, pues sus observaciones, o sea, sabemos de su expertise en el tema, entonces más bien tomamos nota y hacemos llegar estas observaciones al gobierno de la ciudad, porque pues el tema del Metro Barranca creo que es preocupante y vamos a ver que nos informe el gobierno sobre esto, sobre la seguridad de las instalaciones para los usuarios por el tema de la cercanía incluso con la plaza y con los edificios que están arriba del metro, ¿no? Tomamos nota de eso. Luego estaba Salma, efectivamente coincidimos totalmente con lo que usted está diciendo y justo el PGD está queriendo hacer lo mismo, ¿no? Cambiar todos los usos de suelo de la ciudad para poder construir más
más vivienda y vivienda pues de muchos niveles, sin que se estén valorando pues todas las circunstancias, ¿no? Si hay agua, si hay infraestructura, si hay condiciones, ¿no? Primero hay que llevar los servicios y luego construir la vivienda y ver, la verdad es que la Ciudad de México tiene muchas zonas históricas que deberíamos de cuidar y mantener, que en muchos países del mundo, pues la verdad es que hasta una piedra luego le hacen casi como que monumento, y aquí estamos destruyendo nuestras viejas casas porfirianas que había mucho en la colonia Roma, en la Condesa. O sea, no se está cuidando ese patrimonio cultural. Pues también podremos hacer un punto de acuerdo como para ver este tipo de problemas, que no solo es del PGD, que es algo que muestra que la ciudad no está cuidando nuestros monumentos históricos y incluso nuestra propia historia, ¿no? Y luego la última, nuestra vecina Mercedes, pues esa preocupación la tenemos y la tenemos fuerte justo en el PGD con toda esta parte de regularización de la tenencia de la tierra. Vemos que van hacia ahí, ¿no? O sea, los vivienderos se quieren apropiar de la ciudad y ahora la jefa de gobierno pues les va a dar de alguna manera los instrumentos legales para hacerlo. Entonces tenemos que denunciar, tenemos que levantar la voz y en lo que la podamos acompañar cuente con nosotras, es lo que yo le diría. Y aquí le cedo el uso de la voz a su diputada de Álvaro Obregón. Bueno, bióloga Beatriz, conforme a lo que está planteando del metro, sí me gustaría que me apoyara con un poquito más de información. Tenemos ya un dato de una vecina que trabaja en el metro, tenemos videos donde se ve la estructura del metro que está colapsada. Entonces, sí nos falta un poquito de información para nosotros efectivamente poder subir un punto de acuerdo, hacer un exhorto de la revisión. Cuando es increíble que hoy se le ha destinado un presupuesto más al metro. Precisamente quieren, con esto del mundial, estamos hablando de un tema muy importante para nuestra ciudad. El mundial, desafortunadamente el mundial viene a caer en este gobierno, que ya, si bien recordamos, este gobierno tiene más de 30 años. O sea, se ha cambiado de playera, ¿no? Primero fue amarilla, hoy es guinda, pero es el mismo gobierno, que no le ha invertido y que hoy vemos reflejado este gobierno, más bien nuestra ciudad, donde ha sido el saqueo de fondos porque no se ve invertido, no se ve que le hayan dado mantenimiento a nuestra ciudad, ¿no? Entonces sí, el metro, antes presumíamos el metro y decíamos es que es de las mejores obras, tenía mantenimiento, hoy ya no, y ya es, yo creo que desafortunado y afortunado para nosotros que lo usamos, que las mismas personas que trabajan allí están denunciando la inseguridad que ya es el metro, ¿no? Entonces ahí sí podríamos trabajar un punto de acuerdo para poder exhortar a que efectivamente hoy el incremento que fue de 25,000 millones para el metro, sí lo veamos reflejado, ¿no? Porque esas son las cifras que hay que saber, cuánto dinero tienen, que nosotros decimos, de verdad, son 25,000 millones, nos imaginamos cuánto es un chorro de dinero. Que no se pueda invertir en beneficio, tenemos que hacer la fiscalización y eso es parte de nuestra labor como diputados, el estar fiscalizando ese dinero, dónde está y cómo está, y más si la ciudadanía nos apoya en poder estar fiscalizando, pues ahí podemos estar alzando la voz cada vez que sea necesario para nuestra seguridad, porque eso es un bien común, no es un bien personal, es un bien común. Entonces yo sí le invito, si nos apoya, en poder argumentar más este punto de acuerdo para poder subir al Congreso y poder fiscalizar dónde va a ir ese dinero que hoy ya le incrementaron al metro, ¿no? Y le agradezco por su observación porque suma mucho a lo que ya traemos. A Salma Muñoz, igual, hoy tú acabas de contestar la pregunta de ay, se me fue aquí
igual, gracias, y pues sí, vamos a trabajar sobre eso. Igual, si nos apoyamos en información que tenga para subir un punto de acuerdo y poder hacer visible. ¿Qué es el punto de acuerdo para que todos sepamos, si alguien no sabe? Es subir a la tribuna el problema para que sea visibilizado. A veces, ¿qué pasa con este tipo de temas? Los mandan a comisión y los echan a dormir. Pero ¿cuál va a ser nuestra labor? Nosotros al presentarlo, darle difusión en redes, porque en redes es el único medio que no se puede controlar. En redes para que la ciudadanía esté más informada y diga, esto está pasando en mi colonia, también en la mía, también en la mía, y todos nos vamos uniendo. Esa es la manera de hacer fuerza. Yo creo que hoy, como bien lo dijo el vecino Alfonso, esto no se trata de partidos, esto se trata de bien común. Hoy de verdad, o sea, sí, nosotros para salir como candidatos tenemos que tener una afiliación política, pero que no se nos olvide, y al menos a nosotras como representantes, no se nos olvida que somos ciudadanos y que al final del día hoy tenemos que hacer un bien común entre todos y trabajar para todos. Si hoy nos unimos, no es decir, es que es el PAN, no, a ver, es la ciudadanía. Hoy está hablando la ciudadanía que necesita ser escuchada, que necesita ser atendida, que hoy de verdad le ocultan la información. ¿Por qué? No sabemos por qué se oculta, pero se oculta. Eso va para ti, Mercedes, que es un tema que se platicó con Olivar de los Padres, Olivar de los Padres, de Tetelpan, de la línea 5 del Cablebús. Es el mismo caso, ellos piden información y les dicen que es información reservada. Están pidiendo uso de suelo, o sea que realmente tenga estudio, mecánica del suelo y todo para construirse, y les contestan a los vecinos que esa es información reservada por 3 años. Aguas, ¿no? ¿Qué es lo padre de este foro? Que se están conociendo. Son colonias en las que va a pasar el Cablebús que tocamos. Es un proyecto muy ambicioso donde al final del día puede ser positivo por la movilidad, pero tiene que ser seguro. No nos vamos a aventurar a ver si se cae o no se cae, no, necesitamos saber que realmente el uso de suelo es bueno, que no afecta a nuestras casas, porque hay un caso ahí donde le van a cerrar a un vecino su portón. Entonces, ahí, al final del día, si todos nos unimos, vamos a ir haciendo esa línea donde va a ir pasando el Cablebús, y hay varios que necesitan tener esa información. Por eso es la importancia de este foro y de mantenernos comunicados e informados con estos temas para poderle dar seguimiento. De verdad, es muy curioso cómo el plan de desarrollo está uniendo muchos temas que están pasando en nuestras colonias. Entonces yo de verdad agradezco el que hoy estemos aquí. Parece que hay otra pregunta allá atrás. Sí. Quisiera hacer el comentario. Nosotros ya metimos 2 amparos. Uno entró y el otro se fue a revisión, porque el juez dictaminó sin que pidiera estudios ni nada, dictaminó que sí iba. Entonces, ya nos fuimos al colegiado, porque dices, no puede ser que un juez diga, o sea, no presentaron ningún estudio y les dé apertura. Dices, está mal. Ahorita vamos a meter otro tercer amparo colectivo, Colinas del Sur. Ya nos juntamos con Miscuac y ya nos juntamos con la parte de Lomas de Tarango. Y parece ser que ya también con Tetelpan. Entonces sí es importante porque no nos están presentando ninguna clase de estudios. Ahorita nosotros venimos con César Cravioto y nos presentan lo mismo. No hay estudios, no hay absolutamente nada, que es lo que nosotros queremos ver. Ahora, poner una estación en Colina del Sur, cuando la llaman Santa Lucía, donde nosotros no la necesitamos. No necesitamos esa estación y se está formando un cuello de botella, que eso es lo que sí nos va a perjudicar. Gracias. Tenemos, por cuestiones de tiempo, vamos a abrir un último bloque.
que tengo registrados a quienes desean participar. Jorge. Buenas tardes, vecinos, amigos, conocidos. Bueno, amigos, buenas tardes. Mi opinión es un tanto muy personal, no de una programa específico. Por lo que estoy viendo del programa que está proponiendo, me está diciendo que si va el programa de viviendas, para se arranque de cada población. Obviamente, ahorita ya vemos que problemas de agua, de calidad, etcétera, entonces me dice que va a generar más problemáticas. Lo he platicado hace mucho tiempo, creo que tenemos que nosotros empezar a hacer debe haber algo que podamos hacer para descentralizar muchas de las cosas, por ejemplo, zonas de desarrollo como Santa Fe, que puede ser otro tipo Santa Fe, otro más en Querétaro, a lo mejor en Final, o buscar formas de que la gente se quede en sus estados. Digo, yo viene siempre el ejercicio de uno de los automóviles y las placas, y 8 de cada 10 son de Estado de México. Obviamente me queda claro que es por cuestión de impuestos. Podemos ganar una reducción para que se compren aquí, tener el registro exacto de esos vehículos aquí. Ahora bien, mi comentario va más a esto. Conociendo al partido que está en el poder actualmente, le va a hacer de todas las maneras para pasar este proyecto. Y estamos viendo que es un proyecto que no está bien hecho, está hecho con los pies. Creo que como Partido Acción Nacional es el momento exacto para que todos se unan, tanto a las 3 cámaras, diputados locales, federales y senadores, no para buscar las negativas del proyecto. Al final del día estamos hablando de viviendas que vamos a estar, movilidad que a todo el mundo nos afecta, etcétera. Yo creo que puede ser un momento crucial para que el PAN participe, pero dando opciones y dando soluciones. Ya identificamos los problemas, por ejemplo, quién es el que se va a ser responsable de este proyecto, ¿no? El de dinero. Vamos a proponer quién va a ser, a quién sería más adecuado para ser el representante en esto y dar la cara para esto. 2, en movilidad, entrar con CEDUBI y a lo mejor buscar ciertos proyectos, pero en una zona donde no se necesita, sino en zonas que sí se necesitan. Y de esta forma, no apoyar el gobierno, o sea, no estoy diciendo que hay que apoyarlo, pero este proyecto se va a pasar. Yo prefiero aceptar que se acepte un proyecto bien hecho, a por estar en contra, pues va a ser un proyecto mal hecho. No sé si me voy a entender. Entonces, creo que todos debemos participar en esa parte, independientemente de los temas que tengamos como colonias, ver de qué forma podemos apoyarlos a ustedes para dar alternativas, dar opciones y dar propuestas para que si de todos modos se va a aceptar, que se acepte el proyecto. No sé si me estoy explicando. De verdad agradezco mucho por la invitación, por el tiempo. Esto bueno. Muchas gracias. Porque hablas del plan o del tablero. En general de todo. Pero digo, si el plan, el PG se va a aceptar mal, que lo acepten bien, vamos a hacer propuestas para que sea un buen programa, sin importar de qué partido venga, que el plan proponga mejoras, alternativas, ideas, para que al final de los acepte esté mejor hecho y bueno como está ahorita. Ese es el tema. Gracias. Perdón, los ciudadanos que ya conocemos nuestro lugar de origen, vivimos ahí, les hemos proporcionado todas las alternativas posibles a ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pero lo rechazan, están aferrados a hacer sus proyectos a fuerza. Ahora, nosotros nos hemos conjuntado con expertos en todo tipo de materias que nos puedan afectar, ambiental, estructural, etcétera, en todo, legal, social, etcétera. Todas esas alternativas se las hemos proporcionado para que puedan mejorar sus proyectos o, como en el caso del cablebús, no vaya destruyendo en su camino. Repito, vecinos, estos están aferrados, aunque les demos todas las alternativas, ellos dan carpetazo y punto. Este gobierno está aferrado a hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque ya tienen sus negocios ya establecidos. Entonces, como dice el compañero, tenemos que unirnos, porque si no nos están invadiendo y estamos perdiendo nuestro patrimonio y todo lo demás. Entonces, repito, lo vamos a salir ahorita de una reunión con Cravioto. ¿Sabe qué hizo? Se salió. Nada más lo recibió y se salió. Y
y dejó a su equipo encargado del cablebús. Está afectando todo esto y están aferrados. Repito, ya presentamos las alternativas y no hacen. Entonces tenemos que ser más fuertes, más decididos. Gracias. Gracias, Cristina. Le cedemos el uso de la voz a nuestras diputadas. A ver, con el tema con Jorge del PGD, obviamente el PAN trae propuestas, que es la construcción de vivienda, sí, pero no solo en las 5 alcaldías que desafortunadamente ya está súper complicado. Por eso Oli mencionaba en irnos a Iztapalapa, Xochimilco, o sea, otras zonas, o sea, que sí se construya, pero sí se trabaje conforme a la decisión vecinal, o sea, que se tome en cuenta. Lo que nosotros dimos fueron datos de que las firmas que tenemos habla del 0.1% de la ciudadanía que plasmó su decisión. Es nada. ¿Qué es lo que queremos? Por eso son estos foros. El que todo el mundo esté enterado, el que hoy salgan y de verdad a la gente sí se le pregunte. Muchas veces hemos pasado y vemos las lonas de no al PGD, pero ¿por qué no? Pues porque no, exacto, porque muchas veces no saben ni qué es, ni qué va a cambiar, el cambio de uso de suelo que ya está sucediendo, eso va a pasar y puede pasar en todas las colonias. Entonces, por eso es la importancia de poner freno. A ver, ok, vas a cambiar, pero pon un freno, ¿no? El control del dinero, ¿quién lo va a llevar? ¿Cuánto presupuesto les va a llegar? O sea, toda esa información son las propuestas. ¿Cuál es la propuesta que hoy vimos como representantes? Hacer estos foros, donde estén informados, donde digan, ay, híjole, es que sí es un tema muy técnico, pero es muy importante para la ciudadanía, que nos va a cambiar, nos va a transformar nuestras vidas y nuestras colonias, sí. Y que al final del día, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar juntos. No podemos trabajar cada quien por su trinchera. Hoy de verdad, y algo que nos caracteriza a los mexicanos, es el unirnos por causas positivas. Como bien se dice, el tema del cablebús. A ver, si no hay información, no estamos negados a la movilidad. ¿Por qué? Porque hay un sector que necesita esa movilidad, pero siempre con precaución, con medidas que sean aptas, donde sabemos que el uso del suelo es correcto, que funciona, que no va a haber peligro. A ver, ¿qué pueda pasar? Ellos manejaron una hipótesis muy fea, que es a donde empiezan a dividirnos, en decir que solo la gente que tiene coche o sus casas, su privacidad se vulnera. A ver, no es eso. No es eso, porque la realidad es que a lo mejor si hablas de ese sector, tiene coche, no va a ocupar el cablebús. Y si el cablebús se cae, ¿quién es la gente más perjudicada que va a estar? Pues la gente que no tiene coche, la gente que tiene que usar ese servicio. Entonces tenemos que preocuparnos, no nada más me preocupa mi casa, que pasen arriba de mi casa, no, me preocupa mi vecino, que también tiene que ocuparlo y que se caiga. ¿Cuántos muertos puede haber? ¿Cuántos niños, adultos, toda la gente que ocupa esos servicios? Tenemos que brindar su seguridad. ¿Y cuál va a ser la seguridad? La información. Y la información para todos va a ser claridad y vamos a decir, se va a construir algo que sí está bien cimentada. Porque en la zona, por ejemplo, de Colina, estamos hablando de que ahí hay zonas minadas. Entonces, ¿qué queremos saber? Nada más que es viable el proyecto. Y si a nosotros nos dicen, a ver, señores, ¿tienen dudas? Aquí está toda la información. Hacemos una mesa de trabajo de información. Yo lo que pedí en el punto de acuerdo, no sé si los de Colina, me parece que sí, los invitamos al punto de acuerdo que se subió. ¿Qué es lo que queremos? Información. Nosotros no queremos consultas. Eso sí, no podemos permitir una consulta porque así nos hicieron en los pilares. Trajeron a su clientela. No. Nosotros lo que pedimos y lo que necesitamos es información. Una mesa de trabajo donde se nos informe que toda la mecánica del suelo, todo está en regla. Y de esa manera hasta podemos aportar y decir, ok, perfecto, estoy de acuerdo en que se haga. ¿Por qué? Porque todo está bien.
Pero si a mí me dicen, porque acá les contestaron, 3 años en guardar esa información, en 3 años cuánta gente no se puede caer o cuánto dinero no se puede malgastar, porque es mucho dinero lo que se va a invertir en ese proyecto. Entonces, yo lo que hoy los invito y que bueno, nos vamos conociendo en este foro es que nos unamos y que de verdad ellos podrán tener negativa, pero lo único que nosotros queremos es información, que nos den información y una certeza que es un proyecto viable, que es un proyecto que no va a tener ninguna pérdida humana y tampoco estructural, porque nuestras casas también pueden correr peligro. Entonces, es lo que nosotros estamos pidiendo y es lo que debemos de hacer, unirnos y seguir pidiendo información, que ese es un derecho. Nadie nos puede decir eso de que 3 años reservado, no, ese es nuestro derecho a la información. Este gobierno se dice que escucha a toda la ciudadanía. Pues ¿en qué momento nos están escuchando? ¿En qué momento nos están escuchando cuando nos están queriendo imponer muchos de sus proyectos que no tienen una buena salida? Al contrario, tienen un doble fondo. Entonces por eso es el momento, y lo mencioné hace rato y lo vuelvo a mencionar, tenemos que trabajar unidos, no por un partido, sino por causas ciudadanas. Hoy nosotros somos representantes de ustedes y es nuestra labor pedir cuentas del dinero, el representar, el ser su voz en el Congreso y el estar al pendiente de recibirlos, pero también nosotros necesitamos que ustedes nos apoyen, porque nosotros no podemos hacer nada cuando ellos tienen una mayoría artificial, porque esa es una realidad, fue artificial y fue ilegal esa mayoría. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el pueblo, ahora sí el pueblo unido, no nos van a vencer, vamos a trabajar juntos y si no nos dan cuentas, pues seguimos pidiéndoles, necesitamos información. Que ellos sigan construyendo, pues no, porque a la gente que lo va a ocupar les va a venir el rum de me voy a subir esa cosa que se puede atorar, que se puede caer. Entonces, esa es información. Hay que buscar y seguir la ruta de la información. Ya hoy se conocen varias colonias, ya vamos haciendo la cadenita del cablebús. Entonces, vamos a seguir pidiendo información. Ahora sí. Sí. A ver, la vecina. Y cerramos con este bloque. Sí, buenas tardes. A mí me llama mucho la atención lo que ahorita comentaban acerca de que para hacer esta encuesta se utilizaron alumnos, ¿no? Alumnos de, no sé de qué nivel, ¿no? Pues qué raro, o sea, bueno, desgraciadamente a mí, bueno, yo soy maestro jubilado y por eso se me hace algo muy importante el hablar acerca de esto, ¿no? Y es como una propuesta mía que en sus recomendaciones que ustedes van a hacer, que se están prediciendo para 20 años, yo creo que es bien importante que les demos esa educación a nuestros hijos de la situación que está padeciendo la Ciudad de México y de tantos problemas que hay, ¿no? A mí me llama mucho la atención, que hace rato también lo mencionaba la bióloga, la cuestión del agua, ¿no? Yo trabajé en una secundaria en Xochimilco, una secundaria técnica, y ahí se hizo un proyecto. En el año 2002 que yo llegué ahí, se hizo un proyecto sobre una planta de tratamiento para la secundaria, pero una planta de tratamiento de tipo pedagógica, para enseñar a los alumnos de la importancia y el valor del agua. O sea, decirles a los niños, ¿saben cuánta agua se pierde en el día a día? ¿Cuánta agua llega a la Ciudad de México? Y de esa agua, el 50% de esa agua se pierde por fugas silenciosas que a veces no se ven. Esos llamados socavones que se crean en la ciudad, ¿no? La tubería de la Ciudad de México data de ¿cuántos años? O sea, son tuberías viejísimas de metal, en donde imagínense que pasa un tráiler de no sé cuántas toneladas sobre la calle y de Coca-Cola o de cerveza y fractura esas tuberías viejas. Y bueno, eso que provoca fugas que van minando, van haciendo socavones y después pues se caen, ¿no? Y hay accidentes serios, ¿no?
Pero bueno, yo me di cuenta a través de este trabajo que hice como maestro, de que mucha gente no tiene educación acerca del agua, del cuidado del agua. Yo lo vi, era un poblado donde trabajé, es un poblado que se llama San Andrés Aguayucan, es uno de los pueblos en la zona alta de la montaña de Xochimilco, y ahí la gente valoraba el agua en algunas zonas porque el agua les llega por tandeo, cada 3 días, cada 4 días, ¿no? Ahí la gente valora. Esa gente que tenemos el agua en nuestra llave todos los días y que la abrimos, ellos no valoran porque nada más le abren y le tiran. Y esa gente que sí tiene que cuidar, bueno, o sea, sí tienen que poner cisternas, tienen que poner métodos de poder conservar el agua para poder utilizarla. Entonces, yo creo que tenemos que tener como uno de los puntos que pusieran ustedes en su plan, es esa parte de la educación en donde sensibilicen a esa gente, que estamos hablando de 20 años, ¿no? Si ahorita a lo mejor en 20 años yo no lo quiero, a lo mejor ya no voy a estar, ¿no? Pero estos niños que están en primaria, que están de 6 años para 26 años posteriormente, pues siquiera que lleguen con una educación para cuidar mejor el agua, para que sepan y valoren lo de la movilidad que ustedes decían, de los edificios, de todas esas necesidades, pero hacer algo que en nuestra educación esté plasmado para poder ayudar a la gente y a la comunidad. Lo que todos mencionamos, ¿no? Que se vayan a vivir a otras partes, o que salgan de la ciudad, o que no estemos todos queriéndonos venir aquí, pero que sean datos que se les dé a la juventud para que ellos tengan ese conocimiento y puedan tomar esas decisiones y puedan contestar encuestas como las que ellos plasmaron, así, o sea, para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Les platico un poquito de esa planta de tratamiento porque a mí se me hizo algo tan ridículo. En el año 2002, esa planta de tratamiento era para esa secundaria. Era una planta de tratamiento que costó 800,000 pesos, ¿no? 800,000 pesos en donde se trataba el agua no al 100%, sino se trataba el agua un 70%, y el agua que de ahí se obtenía se podía utilizar para lavar calles, para la construcción. Se quería poner una llave en la parte de afuera para utilizar. Bueno, más o menos para que se hagan a cuenta, yo hice más o menos una cantidad de litros de agua que la escuela utilizaba al día. Eran alrededor de 6 litros, lo que tiene un contenedor del sanitario, por 700 alumnos que estaban ahí, alrededor de 4,200 litros que se podían reutilizar nada más de la escuela, nada más de los sanitarios. Y ¿saben qué? Yo daba clases a los niños de otras escuelas para que vinieran y se enteraran del uso del agua, de datos del agua. Se les entregaba un tríptico para informarles a gente de otras escuelas que venían. ¿Saben qué? Eso se les hizo costoso a mi director y ya no se seguía haciendo el proyecto de dar educación, porque a él le costaba mucho darle un tríptico, darle un juguito a un niño, mientras los estaban educando. Es una planta de tratamiento que a mí se me hace tan ridículo que esté olvidada, que ya se cerró, que ya no funciona, que está cerrada, no, ya no se da educación. La única planta de tratamiento de tipo pedagógico en toda la República Mexicana, ¿no? Para enseñar y educar. Y se tiene olvidado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quería comentar y bueno, a ver, ojalá y en eso se pueda dar algo de educación en ese sentido, ¿no? De lo que pues, nos falta, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, vecino. Tenemos tiempo para un último comentario y la conclusión de nuestras invitadas. Buenas tardes, vecinos, vecinas de Álvaro Obregón. Soy Germán Peñalosa Millán, soy de la colonia Santa María Manuel. Como primer comentario, quisiera decirles que no le tengamos miedo al Plan General de Desarrollo. Es importante crecer, como ser humano, es importante crecer como comunidad. ¿Sí? Vemos otros países importantísimos que van creciendo, México no se puede quedar atrás en ese sentido. Claro, habría que hacer un plan de desarrollo general importante que incluya todo en general, ¿sí? No nada más lo que le convenga al gobierno, sino lo que le convenga
ciudadanía, al país. Porque miren, yo les voy a hablar de vivienda, ¿no? Yo ya tengo 60 años, pero tengo nietos, no me van a vivir mis nietos. Claro que tenemos que ver la arquitectura de vivienda, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ver? Tenemos que ver en general, en general, todo en general. ¿Por qué nos da miedo que haya edificios más de 5 niveles? Lo tiene que haber tomado en todos lugares. Alguien decía por ahí, no me quiero ir esta casa, quiero vivir con mi mamá. Tenemos el derecho, todos tenemos el derecho de vivir donde podamos vivir, donde tengamos la oportunidad de vivir. En ese sentido. ¿Sí? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo voy a dar dos propuestas. Veo una serie de problemáticas, ¿sí? Que las hay, son reales en todas las colonias. Y estamos hablando de algo mejor, pero realmente es en toda la ciudad, yo diría más en todo el país. Propuesta, puedo hacer dos propuestas. Primero, ¿sí? Quisiera ver al PAN, y soy panista, soy panista. Quisiera ver al PAN, no de Álvaro Obregón, quisiera ver al PAN de la ciudad. Todos los 16 comités del PAN, ¿sí? Unidos y trabajando y saliendo, que salgamos a las calles a promover cómo lo podemos hacer para presionar a este gobierno corrupto, ¿sí? Y que nos pueda hacer caso. Porque bien dice la diputada Clara Montes de Oca, ahí tienen mayoría, como sea, pero tienen mayoría. Y mientras ellos tengan la mayoría, la verdad es que no nos van a hacer caso. Y la propuesta es, sí, que salgamos a las calles, compañeros, que salgamos a las calles a promover como PAN. Decían ahí, alguien, es que aquí no interesan los partidos políticos. No, sí me interesa, desafortunadamente sí nos interesa. Para que nosotros podamos revertir estas propuestas que hace este gobierno, necesitamos tener mayoría, compañeros. La necesitamos tener en la Ciudad de México y en todo México, porque no nos afecta en la Ciudad de México. Vemos muchas cosas en el país, muchas cosas que no quieren hablar hoy el gobierno actual, pero a nivel país. Entonces, son dos propuestas que les dan. Ojalá mis compañeras, ¿sí? Soy barista, realmente lleven la propuesta de que el PAN de la ciudad salgamos a las calles, en serio, salgamos, manifestémonos, digamos a este gobierno, aquí estamos, aquí está la oposición, aquí estamos como panistas y tenemos propuestas, no nomás venimos a criticar, venimos a dar propuestas y a dar soluciones. Entonces sería interesante, importante, que ustedes tuvieran el plan de lo que llaman PGR, que tuvieran también una propuesta alternativa a la que ellos están proponiendo, para poder salir y decir, aquí está él. No nada más decimos que está mal, decimos que está mal por esto, porque queremos esto, queremos el beneficio para toda la ciudadanía, compañeros, ¿sí? Y para que nos puedan hacer caso, las colonias como el barrio de los padres, todas como están, realmente nos debemos unir. Y yo me propongo para salir a las calles, para apoyarnos y decir, aquí estamos y nos tienen que hacer caso. ¿Qué hacían ellos? Cuando eran en oposición? ¿Salían a las calles, compañeros? ¿Metábamos mates? ¿En serio? ¿Por qué nosotros los panistas tenemos que estar con la gente abajo? ¿Por qué? Veamos cómo está la Obregón. No hemos sido capaces nosotros, obregonenses, de irnos a París a ver la alcaldía de este cabrón. Lo propongo, no importa, cerremos la alcaldía a esta parte si es necesario. Pero aquí no se trata nada más de la alcaldía, se trata de la ciudad del país. Y para eso necesitamos unirnos y salir a las calles. Si no salimos a las calles, no nos van a hacer caso a todo lo que hagamos. Discúlpenme. Gracias. El uso de la voz a nuestras
foro. Sin duda quedan muchos temas pendientes, pero pues será ya tarea nuestra darle seguimiento a estos temas. Y pues bueno, diputada Olivia, algunas palabras finales. Muchísimas gracias, Moy. Pues mire, tenemos una serie de propuestas, las presentamos al secretario de Planeación en ese momento porque ya lo cambiaron, a Pablo Yáñez y a la titular del Instituto de Planeación. Sí, Acción Nacional tiene 10 propuestas, ya se las hicimos llegar, que tiene que ver con la ciudad de los 15 minutos, con el cuidado al medio ambiente, con el tema de seguridad, con un crecimiento de la ciudad con orden y sobre todo toda la infraestructura urbana para poder construir, ¿no? Y de servicios, que todos queremos vivir en una ciudad inteligente, que se utilice más esta parte moderna de tecnología, de trabajar desde vía remota para evitar los problemas de movilidad. Cosas así, pero se las hacemos llegar de manera directa. También comentarle, este ejercicio que hoy estamos haciendo aquí, lo estamos llevando a los comités del partido para que conozcan el documento y lo compartan con los vecinos. Coincidimos con usted, originalmente nosotros no nos habíamos opuesto al PGD porque sí creemos que es necesario un plan de crecimiento de la ciudad, pero ya el documento que nos presentaron, pues no estamos de acuerdo con él, por eso nos estamos inconformando e invitando a la gente que se sume y que participe y que impidamos que se apruebe porque no fue construido con la voz de los vecinos y las necesidades de cada colonia. Es muy diferente la problemática de Coajimalpa a la de Milpalta, que está a casi 2.5 horas de la Ciudad de México, a la de Álvaro Obregón o a la de Iztapalapa. Y todas las voces tienen que ser incluidas dentro de este PGD, justo porque va a cambiar nuestra vida para los próximos 20 años, o aspira a eso. Entonces, el documento que se presentó lamentablemente no tiene un soporte técnico ni tampoco incluye la voz de los ciudadanos. Por eso nos estamos manifestando en contra, no por otra cosa, no es estar en contra por estar en contra, es estar en contra porque nos perjudica como ciudadanos, porque no se incluyó nuestra opinión. Y nos estamos manifestando y estamos metiendo las opiniones, y a lo mejor este documento habría que discutirse durante más tiempo y incluir más opiniones para construir un buen documento, no el que nos presentó el gobierno de la ciudad. Es cuanto de mi parte, ya no me quiero alargar, le cedo el uso a mi compañera, la diputada Claudia Montes de Oca. Pues muchas gracias, Oli, por acompañarnos, pero antes quiero contestarte a Abel, que muchas gracias por tus propuestas, ya las anoté y ya lo vamos a hacer para poder apoyar en ese aspecto de la educación de los niños. Germán, muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, este foro es para eso, para informar más, para que todo el mundo esté enterado de qué es lo que está sucediendo en la ciudad, qué es lo que puede pasar, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Yo a todos quiero agradecerles de verdad en que estén hoy aquí, en que me voy contenta. ¿Por qué? Porque veo mucha participación, porque veo gente interesada, vecinos que de verdad necesitan saber y que están aquí. Espero que este foro haya sido positivo para ustedes, que algo positivo se lleve, y si no, le seguimos dando, si hay más dudas y eso, al final, con muchísimo gusto, seguimos a sus órdenes, la diputada Olivia y su servidora, para este tema, seguirlos acompañando. De verdad, vecinos, muchísimas gracias. Oli, gracias por este tiempo. Yo sé que tu agenda es muy grande, pero era importante que los vecinos estuvieran informados, y yo les quiero pedir un aplauso, pero para ustedes. Gracias, vecinos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este ejercicio democrático y participativo tan importante. Para concluir y finalizar simbólicamente este foro, vamos a tomarnos la foto de recuerdo. Le pedimos a nuestras diputadas si pudieran pasar o bajar aquí al frente para tomar las fotografías desde acá. Y de nueva cuenta agradecerles a todos y cada uno de ustedes su tiempo, su participación.
nos llevamos la tarea de informar a nuestras compañeras, a nuestros demás vecinos con toda la información y propuestas que escuchamos aquí. Congreso TV presentó